Bienvenidos a Somos Uno Podcast, en esta nueva temporada llamada 5 Sentidos. Bueno, es un tema muy importante porque vamos a hablar acerca de esos medios que pueden atar tu mente y sobre todo tu cuerpo, porque entran ¿por dónde? Por medio de los 5 sentidos. Entonces, qué importante que vayamos hoy a tratar este tema y pues con invitados muy especiales. Recomendamos tener prudencia y discreción con los temas que estamos hablando. Estaremos tocando temas como el bullying, autopercepción, adicciones, entre otros. Y cómo a través de Jesús podemos ser libres. Y bueno, en este capítulo vamos a hablar acerca del olfato. Y obviamente cuando hablamos del olfato, pues sabemos que todos los sentidos Dios nos los dio ¿para qué? Para poder percibir el mundo que nos rodea, para poder tener emociones, experimentar. Y es muy interesante ver cómo todo lo que fue creado por Dios pues tiene un propósito, tiene un uso y está en la Biblia, ¿no? Entonces está en nuestro manual. Yo creo que todos acá, empezando por nosotros que fuimos jóvenes, trabajamos con jóvenes, hemos escuchado ese cuarto huele feo. ¿Por qué? Porque es muy común que en un cuarto de un joven algo huela feo, algo está escondido. Y justamente, ¿de dónde proviene ese dicho de algo como que huele mal? ¿De dónde? Pues de lo que está escondido, ¿no? De las cosas que están en lo oculto, de los secretos. Y hemos entendido que algo que definitivamente a nivel de la Biblia, pues nada se le puede esconder a Dios. Entonces es como que tratar de jugar a escondidas con Dios es una de las cosas más absurdas, pero es uno de los engaños más comunes que vemos en los jóvenes. Y precisamente hablando del olor, la palabra cita dos porciones muy importantes. D.L. Moody hizo un estudio en donde habla acerca de cuando Dios miró en el Génesis, que vio que la maldad del hombre era tan grande, dice que había subido de tal manera que fue como un olor de maldad que subió hasta el cielo. Y Dios dijo, me pesó haber creado al hombre. Y luego fue que hizo lo de Noé, el diluvio. Y también en la parte que relata el libro de Jonás, cuando Dios le dice a Jonás, ve y predica a Nínive, la maldad ha subido a tal nivel que subió como un olor de maldad. O sea, el olor es muy importante, la Biblia relata, como también hay una parte en donde dice que la ofrenda de Abel fue elevada como un olor grato. Y también, por ejemplo, Zacarías, en el libro de Lucas, cuando hicieron el anuncio del nacimiento de Juan, Zacarías estaba ofreciendo incienso al lado del altar del incienso cuando se apareció un ángel, que quiso decir que la ofrenda había subido como olor grato. El olor es muy importante dentro de los 5 sentidos. Y justamente por esto, como el olor genera algo en nosotros, también nos muestra, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que el olor que nosotros emana de nosotros, de lo que hacemos, de lo que hay dentro de nosotros, también genera algo en el corazón de Dios. Entonces, pues acá viene el punto, ¿no? ¿A qué estamos oliendo? ¿A qué estás oliendo tú? Y eso es de lo que queremos hablar hoy. Y bueno, y tenemos invitados especiales y vamos a presentarlos de una vez. Ok, Andresito, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias Andresito, gracias Yurita. De verdad que es un privilegio pues estar hoy aquí con ustedes, con Dianis. Bueno, mi nombre es Andrés, soy diseñador industrial, casado, llevo ya 14 años de casado, 16 años en la iglesia y pues sirviendo al Señor con todos los poderes. Wow. Bueno, y tú, Dianis, cuéntanos. No, pues mucho gusto. Mi nombre es Diana para todos. Muy feliz de estar acá, pastores, como severo privilegio estar acá. Tengo 29 años. Llegué a la iglesia a los 13, 14 años. Ya soy líder en la iglesia. Trabajo con el Ministerio de Niños, de Teens y Rocas y Jóvenes. Entonces ha sido como un privilegio ser parte de la iglesia y servir, que pues es realmente como nuestro llamado. Bueno, hablando del olfato, el olfato físicamente nos ayuda a distinguir cosas, activa partes en el cerebro aún que puede traer recuerdos, nos permite recordar cosas que tal vez no teníamos claras y activa otras cosas. Pero bueno, Andresito, hablando de este tema, hablando de estas cosas, tienes algo que contarnos hoy, ¿verdad? Bueno, Andresito, la verdad, cuando yo llegué a la iglesia, yo creo que, bueno, y no solamente llegar a la iglesia, sino conocer a Jesús, creo que no olía nada bien. Todas las cosas estaban en desorden y creo que tú decías algo sobre la doble vida y eso era lo que prácticamente yo vivía. De pronto en el día
tenía mi trabajo, tenía como una vida como entre comillas normal, pero en la noche era cuando venía la fiesta, la droga, la pornografía, la inmoralidad sexual. Y creo que entonces en el día yo olía de una manera, pero en la noche era otro olor. De día uno y de noche. Sí, tal cual. O sea, eran como dos maneras, dos personas casi. Pero obviamente llegué a la iglesia, conocí a Jesús y todo empezó a ser diferente. Él empezó a poner todas las cosas en orden. Y claro, y es que es difícil esconder el mal olor. Tú dices, cuando hablamos de doble vida, a veces uno dice, bueno, algo huele feo, te necesito algo para taparlo. Pero es como de pronto querer darle un buen olor a la basura, ¿no? Por ejemplo, cuando uno trata de esconder. ¿Qué crees tú que te llevó a tener o a caer de pronto como en ese mal olor? Bueno, yo pienso que la inmoralidad desde muy pequeñito, yo creo que tenía más o menos unos 7, 8 años cuando vi la primera imagen pornográfica y yo recuerdo que algo sucedió, algo empezó a cambiar, algo se despertó dentro de mí y eso hizo que cada vez eso fuera aumentando y estuviera peor. Creo que vino de verdad el enemigo entró a mi vida y empezó a controlar muchas cosas. Eso me llevó después entonces a querer probar la droga. Luego de querer probar la droga, no era solamente una droga, sino más drogas. La pornografía también entonces me llevó a visitar prostíbulos. Yo podía empezar a tomar, por ejemplo, en la 1 de mayo y a la 1 o 2 de la mañana sentía un deseo de ir a otros lugares y terminaba amaneciendo con prostitutas. Luego entendía que era de verdad una atadura que venía a mi vida, una maldición, una puerta que yo había abierto y que el enemigo estaba controlando permanentemente mi vida. Hay algo importante en lo que tú dices porque es importante identificar en qué momento empieza la lucha. Tú dices acá, a los 7 años más o menos recuerdas que tuviste esta imagen, pero de ahí a cuando caíste en drogas, o sea, ¿cómo fue esa lucha interna? O sea, ¿qué te llevó a caer una cosa? ¿Cómo se exteriorizó esto que fue lo primero que viviste a que llegaras a caer? Algo que es increíble es que cuando hay un mal olor, si no se saca la raíz del olor, es pues cada vez peor, ¿no? Entonces esto es como lo dice... Como una reacción en cadena. Lo dice Derek Prince, que es un maestro increíble de la palabra en estos temas. Él dice que es como la degeneración, literalmente, del ser humano. Y cuando algo empieza a degenerarse, uno empieza a percibir un olor. Entonces, ¿cómo empezó esa degeneración en ti? Que llega un momento donde uno dice, pero se veía bien, y llegó allá. Sí, yo creo que lo que decía Andresito acerca de cómo el diablo con pequeñas cosas empieza a aumentar y aumentar y aumentar el desorden en tu vida. Pues el enemigo vino a robar, matar y destruir. Y eso es lo que trata de hacer con el tiempo. Entonces yo estaba muy pequeñito, pero en la medida en que iba creciendo, la inmoralidad aumentaba, la rebeldía también, el desorden en mis finanzas. Entonces como que sí, es una bola de nieve que va creciendo, y cuando tú te das cuenta, todo está en desorden, todo está mal. Entonces, en ese momento fue cuando vino esa invitación especial de venir a la iglesia y fue lo que hizo ese clic, pero ya había vivido muchas cosas en las que ese olor había aumentado terriblemente mal, o sea, de verdad, había tocado fondo. Hubo inclusive momentos en mi vida que duré metido casi 7 días ahí en el Santa Fe con prostitutas, en medio de la droga, cosas que yo nunca imaginaba que iba a pasar. O sea, eso que tú ves y dices, eso nunca me va a pasar a mí, y lo estuve viviendo. O sea, era como que viene un velo y piensa que esas cosas no te van a pasar, pero la maldad finalmente logra ahí calar en tu corazón. ¿Cuántos años tenías, Andresito, cuando tú dices ya...? 28 años, pero desde los 26. Prácticamente 20 años con una doble vida. Sí, prácticamente, pero desde los 18 años, que fue cuando empecé a consumir, hasta los 28, fueron 10 años, y sobre todo los 2 últimos años. Esos 2 últimos años fueron de mucho desorden, viví muchas cosas emocionalmente con mis sentimientos, me sentía traicionado. Bueno, la historia es larguísima, pero el punto es que había llegado de verdad a oler muy mal.
O sea, estoy seguro que como llegué mal. Andresito, ¿y cuáles eran las consecuencias? O sea, tú acá, porque es algo que tiene que ser claro para todos los jóvenes y todos los que nos están escuchando, es que si uno llega allá es porque al principio uno dice, yo tengo el control, ¿no? Y esa es la mentira. Yo tengo el control, yo lo puedo controlar, yo lo puedo dejar. Y toda la adicción empieza así, ¿no? Yo tengo el control, o sea, es para divertirme, yo lo puedo hacer, pero cuando una persona llega a decir lo que tú acabas de decir, 7 días perdido, y es lo que uno empieza a ver, que las personas ya pierden el control. Cuando tú ves el control que se pierde, eso ya es algo que es, o sea, completamente entregado, algo que te quiere controlar, pues que es una fuerza más fuerte que tú, que es algo muy espiritual. Pero queremos saber cuáles eran esas consecuencias. O sea, tú, ¿qué llegaste a ver que dijo, consecuencia de todo esto, me pasó esto? No, pues todas las cosas, o sea, a nivel sentimental todo estaba mal, mis finanzas también completamente quebrado. Había venido depresión a mi vida, entonces me sentía solo, me intenté suicidar. Hasta un día, que como tú dices, que fue como ese punto de quiebre, yo iba llegando eran como las 4 de la mañana, era pues una noche de fiesta, había consumido LSD, había metido perico, bueno, estaba en lugares así como les contaba. Iba llegando a mi apartamento y en medio en que yo iba caminando, estaba consciente igual, o sea, no estaba borracho porque pues la droga finalmente como que no te deja llegar a ese punto en el que no puedes hablar, en el que no eres consciente. Y yo iba caminando y volteé a mirar mis zapatos. Y mis zapatos yo los vi como si fueran de un indigente. Y yo en ese momento entendí, y yo ya había ido a la iglesia, o sea, en ese momento ya estaba yendo a la iglesia, pero en ese momento yo entendí que si yo no hacía algo ese día, eso era como yo iba a terminar, así iba a terminar, o sea, en la calle, y vino de verdad esa experiencia sobrenatural de la que habla el pastor César, en la que yo dije, no puedo continuar de la misma manera. Llegué al apartamento y lo que hice fue llamar en ese momento a mi líder y le dije, yo tengo que hacer algo, no puedo seguir así. La llamé, ella llegó al apartamento, hicimos una oración, y yo siempre digo cuando hablo en los encuentros que ahí empezó mi verdadero encuentro, ese día, en esa madrugada, porque sentí como algo sucedió en esa sala, algo especial, y a los 15 días me fui al encuentro de finca, que fue realmente ese día fue el último día que consumí droga, el último día que me emborraché, el último día que estuve en esos lugares, y fue algo, pues, un milagro para mi vida de parte de Dios. No, y hay algo importante acá porque eso lo lleva a uno a llevar una doble vida, a tratar de esconder. Los psicólogos dicen que cuando una persona tiene que tratar de defender una mentira o tratar de ocultar algo, genera una dependencia y que lo lleva a tener un temor. La palabra de Dios dice, el temor del hombre pone lazo, y no hay nada más desgastante que estar atado y amarrado. Para los que tal vez están escuchando este podcast, están viendo este podcast, tal vez si usted está llevando una doble vida, es mucho mejor de una vez tomar una decisión. Andresito tuvo una oportunidad que ya nos está contando cómo fue, una oportunidad de pedir ayuda, que lo más importante es eso, pedir ayuda, pero también el olor hace algo, y el olor hace que yo sienta querer cambiar. Cuando uno huele a feo, cuando uno se ha bañado, uno dice, uy, no, ya. O tal vez cuando uno se acerca a una persona que tiene mal aliento, uno repele. Pero cuando uno está metido dentro de eso, uno no siente. Uno piensa que está bien. Que tiene mal aliento. La persona que tiene mal aliento es la última que se entera. Sí. Así que tip para los que están viendo este podcast, por favor, sean buenos amigos y díganle al que tiene mal aliento, amigo, mira, toma este dulcecito. Pero, aunque es algo curioso, la nariz está muy cerca de la boca. Pero la persona que tiene mal aliento no se da cuenta porque es la última que se entera, y hay que pedir ayuda y hay que ayudar también. Y acá hay varias cosas, es que obviamente la historia es larga, pero la contaste así, fue como uff. Pero ¿cómo ser libre? Yo pienso que acá dijiste, ¿no? Y hablé con mi líder y todo el mundo pensaba, no, él no estaba yendo a la iglesia. No, tenía líder. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo así? Esa parte me la... Inclusive he ido a encuentro de un día. O sea, eso que les cuento, ese día ya llevaba algún tiempo en la iglesia. Yo llegué, a mí me invitaron en febrero y eso que les estoy contando fue más o menos en agosto. Y yo creo que es importante para las personas porque a veces
uno cree que porque está en la iglesia, porque ya viene, ya todo está bien. Y resulta que no. Yo salía los domingos, en esa época mi reunión era los domingos, y había domingos que yo salía de la iglesia para el Santa Fe a los prostíbulos, de la misma reunión. Dios. O sea, estaba tan, de verdad, enredado y el diablo me tenía tan controlado que era esa doble vida. Hasta ese día que fue algo sincero y tú preguntas, Yurita, ¿qué fue lo que de verdad sucedió? Y yo creo que fue una oración genuina del corazón en la que yo le dije, Dios, todo lo que yo he decidido hasta ahora me ha traído maldición. Me he equivocado en todo. Yo ya no quiero seguir decidiendo yo. Esa fue mi oración. Fue una oración sencilla que yo le dije, Señor, toma el control de todas las cosas. De ahora en adelante ya no quiero decidir yo, sino quiero que seas tú. Y no sé, Dios le agradó esa oración porque ese día, como les cuento, todo empezó a ser diferente y a los 15 días, ya ahí fue mi encuentro de finca, que ahí sí fueron 3 días donde no volví atrás. Ahí fue tu rescate. Amén, 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 así fue. Y acá quiero decir algo importante porque creo que uno de los temas más que podemos equiparar y que literalmente él llegó a oler muy mal fue el hijo pródigo. Porque dice que él llegó a oler a cerdo. Yo no sé si acá alguno de nuestros amigos que están viendo el podcast o ustedes han visitado, pues, ¿cómo se llaman estos lugares? Granja. Se me olvidó. Una porqueriza. Sí, Porqueriza, sí. donde crían los cerdos. Literalmente huelen muy mal. O sea, ellos huelen mal. Y dice que llegó a tal punto, o sea, que el olor era tan fuerte que a él, o sea, no le importaba, que hasta deseó comer de eso. Y el olor de esa comida no era nada agradable. Y se revolcaba dentro de eso, y ese es el punto en donde tú dijiste, ya no tenía control. Porque algo que debemos entender es que cuando llega a pasar esto, no eres tú, es lo que entró a ti, en tu vida, por todas estas cosas que empezaste a vivir. Bueno, y también hay algo que hace el mal olor y es esconder lo que naturalmente está. Físicamente, nosotros al momento en que olemos mal, eso lo que está haciendo es no dejar que lo natural que sucede esté. También un mal olor puede llevarnos a no sentirnos ni a percibirnos como realmente somos. Y bueno, Dianita, Mi turno. ¿qué Dianis. quieres contarnos Dianis. hoy? No, pues nada. ¿Cómo empezó como mi historia? Yo siento que fue una maldición, o sea, generacional. O sea, yo nací así, o sea, como que no tengo un vívido recuerdo de que yo digo, no, yo estaba como bien, y sucedió esto. Y bueno, como que siempre fue así. Yo en mi personalidad soy introvertida. Entonces, para quien no sabe quién es un introvertido, es una persona que pues se siente muy bien solo. O sea, como que no tiene que estar como con amigos y moverse, estar en este medio. Y está bien. Pero hay otro tema que es la timidez. Entonces, siento que muchas veces lo confundimos. Entonces, y la timidez es temor. O sea, no le saques otra idea, es temor. Pero pasaba algo como en mi vida que, o sea, no era algo, no sé, que te dio pena saludar a alguien o que te caíste y alguien te vio y te dio pena. No, era un temor que ya ni siquiera me dejaba hablar. O sea, como que me tenía bloqueada la voz, básicamente. Entonces, era un temor muy fuerte. Y yo me acuerdo que, pues nada, yo siempre fui así como niña y como, no, pues no, yo conocí a Jesús a los 13, 14 años, pues tú antes de eso, pues no eres consciente. Y pues mi mamá o mi papá, pues no me decían, no, miremos esto, nada. Como que fui creciendo con eso y fue complicado. Lo normalizaste. Lo normalizamos, entonces lo normalizamos, empecé a seguir normal así. Empezaron a pasar como muchas circunstancias que en una situación normal un niño de 10 años dice como, pues no, ya no me gusta, o hablas con un profesor, o te defiendes, o algo sucede. Pero no, yo me quedaba callada. Muchas cosas que pasaron, mi mamá se vino a enterar ya cuando ya tenía más de 20 años, o sea, mi mamá quedó como, wow, ¿qué pasó? ¿Por qué no hablaste? Entonces, en ese lapso, yo me acuerdo que tenía como 10 años, 11 años, a mí empezó a ir súper mal en el colegio, pero mal, o sea, no me interesaba como estudiar, cero. Empecé a ir como un proceso con un fonoaudiólogo, psicólogo, y me dijeron que yo tenía disfasia. Para quien no sabe, la disfasia es la dificultad para comunicarte. O sea, no hay que confundirlo con dislexia, sino disfasia, que pues básicamente, para redondear, es no puedes hablar. O sea, te cuesta mucho que si tú me dices, hola, ¿cómo estás? Yo no tengo ni idea de qué responderte. No soy capaz de decir un bien y tú. O desarrollar una conversación o explicar una idea. O si algo no me gusta, decir, oye, no hagas eso. Sino yo dejaba que sucedieran las cosas, tanto buenas como malas, y pues eso trae una atadura y una necesidad del ser humano es comunicarte. Y si tú no te puedes comunicar, pues baila, o sea, ¿cómo te mueves? Entonces, bueno, empecé con ese tema de disfasia, y empezó a ser muy complejo. Pasaron como unos años, yo tenía, la verdad, como esa época de los 10 a los 14 la tengo un poquito borrosa porque fue como muy fea. Entonces, en última yo siento que también Dios me ha guardado y ha permitido que yo olvide muchas cosas. Pero precisamente en esa edad, ¿cómo fue la presión social por
por No, lo que súper por fuerte. como tú eras Es en ese súper momento. fuerte. O sea, sabemos que, pues todos hemos estado en un colegio. Un niño que no conoce de Jesús tiene cierta tendencia a ser crueles. Y es feo. Y como que, no, o sea, tú ves un adulto o alguien, no sé, ya grande que conoce de Jesús o simplemente es adulto, dice como, oye, eso está mal. Pero al niño no le importa. Entonces, como que si te quiere burlar de ti, se burla. Si te quieren hacer bullying, yo sufrí de eso, bullying, de hacerte llorar y que no te importe. Y eso fue porque no te puedes defender. O sea, un niño normal se defiende. ¿Y cómo exteriorizabas eso? Si no lo decías, ¿era cómo? Porque ¿Cómo es que mira, ya sentías? había bullying, Exacto. problemas de estima, muchas cosas. Digamos, en mi caso, digamos, uno puede somatizar eso en algo negativo, como, no sé, ver pornografía o ver muchas cosas malas. En mi caso, gracias a Dios, Dios me guardó, a mí me empezó a gustar mucho el deporte. O sea, yo empecé a jugar muchísimo fútbol, pero era como dedicada a jugar fútbol. Yo tenía 10, 11 años y jugaba con las chicas de 11 y les daba 3 vueltas. O sea, yo jugaba demasiado. O sea, Dios me guardó y como que me enfocó en eso, en el deporte. Pero obviamente había un dolor interno, había maltrato, O sea, me acuerdo mucho que estaba creo que en primero, segundo, como esos recuerdos, me iba muy mal en el colegio y estaba como recuperando y había unos niños con un palo a pegarme como en mi zona íntima, como para no ser tan explícita y yo no podía hacer nada, o sea, como, oye, quítate. Y eso empezó como pues un maltrato ya en tu intimidad, en tu sexualidad y pues fue feo, o sea, una persona normal dice como, oye, me están haciendo eso, nunca le dije eso a mi mamá, o sea, ya lo supo lo que les decía, ya de grande y empezó eso como a acumularse. Y acá es súper importante, ¿cuánto duraste guardando en secreto? ¿Cuánto duró eso oliendo mal ahí Porque es que, estancado? a propósito del olor, es como si estuvieras recibiendo la basura que te daban. Y cuando la basura se acumula, Se acumula y empieza a oler más fuerte y más fuerte. No sé si han olido el río Bogotá, eso huele terrible. Entonces, por más que esté ahí e intenten limpiarlo, huele muy mal. O sea, es difícil limpiar ese olor. ¿Hasta ya qué momento ya fue como que no? Exacto. Yo iba a cumplir 13, 14 años, pero pues antes de eso también sucedió algo pesado. Yo nunca viví con mi papá, pero pues él de alguna manera intentó ser presente. Yo me acuerdo que, no sé, tengo como el recuerdo muy vivido, tenía como 5 o 6 años y él llegaba un fin de semana, un domingo, un sábado, y llegaba, yo salía corriendo por esa escalera súper contenta y saltaba a sus brazos, así literalmente una niña saltando a sus brazos, así yo era con él y me encantaba verlo los fines de semana porque no vivía con él. Pero llegó un tiempo en el que yo ya crecí. Y él llegaba, yo vivo con mi mamá y mi abuelita, ellas se iban, y él llegaba y él empezaba a tocarme, a besarme. Gracias a Dios, Dios me guardó. Me acuerdo una vez que se bajó la cremallera del pantalón y yo me asusté, me paré. Como que Dios me guardó de que no me violara. ¿Cuántos años tenías ahí? Lo que te digo es muy borroso, pero eso fue como entre los 11 a los 13 años, 11, 10 Wow. o 13 años. Estabas ya grandecita. Sí, ya estaba, pues ya me había desarrollado, ya había Wow. crecido. Y yo le empecé a coger mucho fastidio a mi papá. Pues mi mamá y mi abuelita no sabían nada. Y O él sea, tú llegaba, no les contaste ni a tu No, mamá, no ni sabía. a... No. nada. Y pues uno a esa edad, pues uno dice, ¿será que me estoy equivocando? ¿Soy yo? O sea, ¿será que algo ¿Será está que es mal? normal? ¿Será que es normal? Sí. ¿Será que es mi culpa? O sea, como que uno empieza como, ¿soy yo? ¿Algo está pasando en mí? Entonces, bueno, ya venía con un tema que es de disfasia, de timidez, de temor. O sea, ni siquiera era timidez, era temor, que no te dejaba hablar. Sucede eso. Y que para quienes no saben, la postura de un papá queda, da seguridad, de identidad, de autoestima. Y si eso no está, primero no está, no es presente. Y segundo pasa eso, pues baila. O sea, como que más te calla el enemigo. Y yo siempre he dicho como que yo sentía que el enemigo como que me tenía como un pie en el cuello. Increíble. O sea, como intentar cada vez callarme y no dejarme expresar y como someterme a ese lugar. Entonces, nada, sucedió eso. Yo fui a un encuentro de teens, me acuerdo, iba a cumplir ya 14 años, tenía 13. Y pues en las administraciones, en todo ese tema, en la charla de familia, pues yo entendí conforme a lo que estaban predicando que eso estaba muy mal. Entonces, que siempre dicen en administraciones como levanta tu mano si tú viviste eso y como todas, por favor, con los ojos cerrados, porque pues es un tema de mucha privacidad, de guardar a cada niña. Y yo levanté la mano y me pegué una quebrantada, porque fue el Espíritu Santo diciéndome, lo que tú viviste no es normal, no es tu culpa, no es tu error. Puedes hablar. Puedes hablar. Entonces, literalmente es como, no sé si alguna vez han llorado tan fuerte que ni siquiera es algo físico, sino que ya es algo espiritual, es un desgarre muy fuerte. Entonces, pues nada, yo pude en ese momento decir, sí, esto está mal. pues pasaste de un problema de no poder comunicarte a un problema de culparte Exacto. y a pensar que todo era tu culpa, problema tuyo. Exacto, fue súper heavy. Entonces, pues nada, gracias a Dios fui a ese encuentro. Me encantaría decirles que no, yo perdoné, dijo, severo, recibí la paternidad de Dios en ese encuentro en Teens. Pero ese encuentro Dios, claro, Él trabajó muchas cosas en mí, me hizo entender. Un inicio, exacto. Yo me acuerdo que mi mamá me recogió, estamos pasando el puente acá de la iglesia de la 30 y yo le conté a mi mamá, yo le solté. O sea, yo tenía que hablar. Porque si bien era un tema delicado, pues también es un tema legal.
aquí hablando de esos temas, no era como, no sé, algo que no es necesario llevarlo ante un tema de fiscalía. No era Entonces algo grave, claro. yo le conté a mi mamá y pues claro, eso fue como la bomba que explotó. Mi mamá tiende a ser un poco explosiva, entonces fue como muy heavy el tema. Mi mamá también estaba empezando a conocer de Jesús, entonces pues no sabes cómo reaccionar. O sea, tú como le pides a una mamá, reacciona tranquila, o sea, no vivas esto. Entonces, pues empezó un proceso de fiscalía, medicina legal, psicólogo. Entonces fue muy feo porque yo no podía pasar una semana completa en el colegio. Si no estaba en fiscalía, estaba en el psicólogo. Si no estaba en el psicólogo, estaba en comisaría de familia. Y era también, lo que tú dices, también fue humillante. Pues yo me acuerdo que íbamos a la fiscalía, entonces está como la persona de seguridad que está en la entrada. No es como que tú entras y preguntas, no. Entonces te preguntan para qué caso va. Y hay otra gente, un montón de gente afuera esperando. ¿Y tú? Y mi mamá como déjenos entrar, o sea, y no como abuso menor de 14 años, sino es como, y pues yo estando ahí, entonces, pues, es humillante. Sí, claro. Yo como que ya le da esa percepción de que, Dianis, eso está mal. El Espíritu Santo me dice, mira, eso está mal, vamos a corregir, se tiene que poner en línea lo que está sucediendo. Pero también empieza a venir toda esa circunstancia, a hablar con el colegio, viene su humillación y como que tú dices, ¿será que la embarré contando esto? Sí, exacto. O sea, vino como, no vino algo lindo, y más bien fue como ese tema de vergüenza y de odio, porque yo empecé a odiar a mi papá. Empecé a odiarlo y fue como, a mí no me lo mencionan. Entonces él jamás aceptó el tema, él como que pues quedó de ese tamaño, y fue ese odio en mi corazón. Más adelante, yo a los 17 años fui a un encuentro, ya siendo joven, y entendí que tenía que perdonarlo. Ok, entonces acá es súper importante porque creo que lo que nosotros debemos comprender es que todo este mundo espiritual que a veces la gente normaliza y entiende como mal, el mundo espiritual es tan real, más así como estamos nosotros sentados acá, pues hay un mundo que rige esto y obviamente quiénes son como los encargados de o la meta de oprimir, callar, silenciar, pues todo este mundo espiritual pues diabólico, satánico que quiere venir ¿a qué? A callarte. Yo sé que todos pudimos ver o algunos vieron una película que pues hablaba acerca del sonido de la libertad, ¿no? ¿Y dónde es el sonido de la libertad? Pues cuando viene algo, tú lo dijiste, cuando yo empecé, el Espíritu Santo me habló, como que yo sentí su voz, está mal. Entonces yo aún no identifico, hay algo mal en mí, pero es cuando yo necesito ayuda. O sea, necesito ayuda porque necesito ser libre. Y es increíble entender que a veces la liberación es un proceso. El proceso de liberación, o sea, ¿quién te hace libre? Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, pero el único, la Biblia lo dice, y si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Entonces a veces uno intenta en sus fuerzas, y ya lo dijo, y hablé, pero si no vivo ese proceso con Dios, un encuentro genuino en donde yo soy libre y entiendo que algo tiene que salir. Entonces acá algo muy lindo que tú dijiste es, yo, hablé, pero yo empecé a sentir la lucha fue de odio, pues porque todo lo que pasó te daría la razón, ¿no? O sea, exacto. Pero tenías que ser libre, porque la libertad tenía que venir hasta que había perdón. Entonces, ¿cómo pudiste ser libre? ¿Cómo fue ese paso en donde tú ya dijiste, puedo hablar? Porque si la escuchan cómo hablar. No, y lo que pasa es que, bueno, no, ya yo hacer esto en cámara, eso es un milagro. Pero igual pasar de bullying, problemas de autoestima, autopercepción, ya a sentirte humillada, odiada, ya a no quererte, ya a decir por qué hablé, o sea, pasaste por sin fin de cosas porque, bueno, el objetivo del enemigo es matar, robar y destruir. Quiso matar completamente lo que Dios había planeado originalmente contigo, destruir tu estima, tu lugar como hija de Dios y destruir, pues prácticamente te han destruido tu futuro. O sea, si tú hubieras seguido callada, no, baila. Hubiera sido tremendo. Pero también Génesis 32:30 dice, Jacob dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Cuál fue el punto de quiebre, así como lo dijo Yurita? El punto de quiebre fue ese encuentro cuando yo fui otra vez a los 17 años. O sea, ahí Dios me llevó a decirme, ok, viviste esto. Fue muy heavy, pero pues yo morí por ti, ¿no? O sea, mi sangre fue derramada para que tú fueses restaurada, para que tú fueses sana, tú fueses salva. O sea, yo hice esto, eso es un regalo, tómalo. Y él me empezó a hablar acerca de la paternidad. Pero también fue complicado, o sea, fue como, tú me ofreces esta paternidad, pero yo entiendo que para mi papá es esto. Es el que no está, el que, digamos, económicamente, pues mi mamá, gracias a Dios, hizo cargo, pero fue muy duro, o sea, como me presentan a un Dios paternal, que agua padre y todo el tema, y yo fue como, pero Dios mío, es difícil. Pero en ese encuentro él me dice, tienes que recibirme como tu papá tiene, y tienes que perdonar. Y fue muy complejo porque, de hecho,
por muchas razones, él no terminó en la cárcel, o sea, yo vivía en ese momento en Chía. Se terminó como nos trasteamos del lugar, con muchas cosas como que se archivó el proceso, y quedó de ese tamaño. Yo le dije a mi mamá como no sigamos, no quiero seguir eso, o sea, Dios me está llevando a perdonar y pues realmente pues no quisiera verlo en la cárcel, o sea, conforme se aleje, está bien, o sea, como tomar distancia. Yo le dije, dejémoslo así, o sea, porque pudimos ir a actualizar dirección para que llegara el proceso, bueno, todo ese tema legal, y que yo le dije, no mami, dejémoslo así, de hecho, yo lo volví a ver, yo lo dejé de ver como a los 13, 14 años, lo volví a ver a él como hasta los 18. Por un tema de la universidad, como que yo me acerqué a él y le dije, te perdono. Wow. Te perdono. ¿Y él qué hizo? Nada. Ahí es cuando, ahí quiero tocar un tema importante. Cuando tú vives algo así, sea este caso u otra circunstancia, que dice, ¿por qué tengo que pedirle? ¿Por qué tengo que perdonarlo? Claro, yo, si este fue el que la embarró conmigo, porque es lo más o sea, ilógico no es justo. para el mundo. Es ilógico. Pero ahí es cuando Dios me decía, pero es que yo estoy demandando, es que tú, Diana, perdones. Ya después yo arreglo con él en otro momento, eso es tema aparte, pero tú eres la que tienes que perdonar. Entonces él me llevó a hacer eso, yo me acuerdo que me encontré con él, lo abracé, le dije te perdono, pero él jamás aceptó el tema, o sea, es el día de hoy que pues él nunca lo ha aceptado. ¿No? Y lo importante que es porque la gente piensa que todos los que están a mi alrededor tienen que cambiar. Cuando uno es libre y uno cambia, uno ve las cosas distintas y ahí es donde está la clave. Yo experimento libertad, yo puedo perdonar, yo puedo permitir que Dios haga lo que tiene que hacer en mí. No estoy sujeto a que los demás. Imagínate tú sujeto hasta que tu papá pudiera aceptar, aquí estaría porque hasta que tu papá te perdonara. Sí, Gracias a Dios, cuando uno empieza a experimentar esa libertad, tenemos la capacidad de tener eso que tú estás contando ahorita. Yo ya puedo ser libre, ya no hay olores ocultos, ya puedo empezar a tener la fragancia la que Dios había planeado para ti, pero no dependemos del exterior. Es importante. Yo creo que tú dices algo, Andresito, y que es súper importante, y escuchando a Dianis, y en mi caso también sucedía, y es que cuando tú estás bajo ese ataque del enemigo, bajo esa trampa del diablo, en la que te ocultas, en la que callas, tú sientes, y tú también lo mencionabas, Yurita, acerca de cómo tú a veces te sientes en la capacidad de hacerlo solo, de superarlo solo. O sea, yo decía, yo la droga yo la manejo, yo voy a durar 6 meses y normal, y después voy a ser un consumidor social, pero tú crees que tienes la capacidad de hacerlo y resulta que es una mentira. Total. Solamente cuando tú te das cuenta que necesitas ayuda, que necesitas que Dios haga algo en tu interior, es cuando las cosas pueden estar mejor. Entonces yo creo que le diría a las personas que están luchando con la droga, con la inmoralidad, que puedan entender que si lo haces en tus fuerzas, es muy posible que fracases. Pero si lo haces en las fuerzas de Dios, es muy diferente. Cuando tú ya reconoces que Dios está contigo, que te pones a cuentas con Dios, que te arrepientes, Él viene y hace algo especial, un milagro en tu vida, y las cosas empiezan a ser diferentes. Creo que con Dianis... Y es muy importante lo que tú dices, porque si tú estás viendo esto, de pronto tú puedes decir, pero es que la iglesia no salva, la iglesia no cambia, un líder no me va a salvar, pero ayuda. Puede ayudar si tú te acercas. Acércate a la iglesia, acércate a una persona que pueda guiarte. Sí ayuda, sí puede hacer la diferencia. No son Dios. Dios es el único que puede hacer un cambio substancial y totalmente trascendental y único en la vida de una persona. Pero hay medios que sí pueden ayudar. Y si este podcast sirve para eso, puedes acercarte y eso puede ayudar. Busca la ayuda de un líder, busca a la iglesia y busca asistir a una célula. Bueno, acá yo creo que todo esto que hemos hoy oído, queda como literalmente en nuestro corazón algo muy claro, y es que casi siempre todas estas puertas se abren desde la niñez por problemas en donde yo no me he podido ver como Dios me ve. Entonces yo tengo la imagen distorsionada del padre, la imagen distorsionada de cómo soy como hijo, y eso me hace vulnerable, ¿no? Entonces es súper importante acá nosotros poderles decir a todas estas personas que tal vez se pueden sentir identificadas, que tal vez no se han sentido protegidas por su papá, no se han sentido con propósito o con provisión, y que han buscado de alguna manera cómo yo puedo aceptar la verdadera imagen,
la imagen correcta que Dios tiene para mí, o sea, cómo ustedes lo hallaron y cómo ustedes les pueden decir a ellos, miren, en este momento fue que yo entendí esto era una mentira, era un engaño y ahora sé que soy hija o hijo. Dale, Diana. ¿Quiero yo? De una. Pues quiero como cerrar esa parte y como hacerlo entender. La palabra dice en Romanos 8:15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. O sea, yo siento que ese versículo, si bien lo conocemos, que es este espíritu de adopción, para mí fue supremamente clave, porque hablaba literalmente del temor, que era esclava de eso. Entonces, me gustaría decirles que de una yo recibí el espíritu de adopción, perdoné y todo, pero también fue un proceso, porque lo que yo les decía, yo tenía esa imagen de papá distorsionada. Si bien perdoné, fue difícil recibir ese espíritu de adopción. Y yo me acuerdo que siempre en la iglesia estaban, no sé, convenciones, reencuentros, todo, hablaban de la paternidad. Y yo fijo adelante, porque tenía, pero siempre Dios me ministraba en lo mismo, pero yo no quería recibir ese espíritu de adopción. Me costaba mucho, que si bien ya había perdonado, me costaba entender a Dios como mi papá. Yo había entendido a Jesús, murió por mí, la sangre, todo yo, pero mi papá, o sea, está heavy, o sea, no lo logro hacer. Me acuerdo una vez que, tantas idas adelante, la líder que tenía en ese momento, yo volví atrás y ella me dijo así, fue muy dura, pero me dijo, hay que superarlo. Fue como, ouch, pero tienes razón. Dios no te quiere a ti en una posición de víctima. No te quiere victimizar, no quiere que tú te victimices. O sea, sí te dolió, fue difícil. Jesús estuvo contigo ahí cuando la pasaste re mal, cuando estábamos en lo más hondo, cuando estabas llorando y no tenías un llamado, no te sentías valiosa, importante, no tenías una identidad. Él estuvo contigo, pero Él también te levanta y te dice, vamos para arriba. O sea, yo soy tu papá y vas a recibir ese espíritu de adopción. Y sentirte hija del Rey de Reyes, o sea, pues ya cambia toda tu perspectiva cuando tú aceptas eso. Y cuando tú no lo aceptas, literalmente es una lucha que jamás vas a ganar. Ya yo tuve que decirle, dale, Señor, yo me rindo. Wow. Yo me rindo porque, pues, quien ha tenido como cierta peleita con Dios en algún sentido, saben que jamás van a ganar. Porque la palabra de Dios está ahí y tú no ganas, porque la palabra de Dios es viva y es verdad. Y lo que tú digas, pues puedes patalear todo lo que tú quieras, pero o te rindes o te rindes. O sea, no hay otro camino. Y yo entendí eso. Entonces, cuando ella me dijo eso, ya tienes que superarlo. Yo dije, ok. Entonces, yo me acuerdo, hay una frase de Kathryn Kuhlman que me encanta, súper corta, que dice como, Señor, toma mi nada. Y yo la escuché alguna vez y yo dije como Moisés, o sea, no puedo ni hablar, o sea, me cuesta mucho, o sea, es difícil, no es como que Dios haya activado un chip y listo, Diana, fluye, vas a... No, fue también un proceso, pero yo tuve que decirle, Señor, si tú puedes hacer algo con mi nada, porque yo creía que era nada, obviamente Dios sabe que somos valiosos, que tenemos muchas cosas para darle a Él, para entregarle, para servirle, yo tuve que decir eso y esa era mi oración, cada devocional, cada día, Señor, toma mi nada. Toma mi nada, o sea, yo entiendo lo que sufrí, pero yo te recibo como mi papá. Yo recibo ese espíritu de adopción, yo entiendo que soy valiosa, que soy llamada, que yo entiendo que tengo un plan, o sea, no estoy acá simplemente para tener un trabajo, unas finanzas, crecer, o sea, yo siempre he dicho, o sea, me niego a creer que yo estoy en este mundo solo para casarme, tener un hijo, familia, bien financieramente, yo necesito entender que hay algo más, y es ese llamado que Dios te da, de esa paternidad, que ok, eres hija, pero yo te llamo para que me sirvas, para que tengas en diferentes áreas donde Dios te quiera colocar, pero que tú te muevas en ese lugar. Ya fue entender ese llamado, decir, ok, tú eres hija y estás llamada a hacer cosas mayores. Estás llamada a hacer cosas mayores y a servir. Entonces fue entender y rendirme. Que es el que tiene el control. Exacto. Y que no soy víctima, soy hija. Y claro, porque si alguno de ustedes que está viendo este podcast y se identifica con esto, te pueden estar diciendo, vamos, tú puedes, sal adelante, tú lo puedes lograr, tú eres fuerte, o como dice Andresito, tú lo puedes controlar, yo lo controlo. Pero una verdad del evangelio es, ríndete que yo lo puedo hacer. Total. Y hay un momento donde uno tiene que rendirse. Hay un momento para rendirse. Él sí lo puede hacer. Amén. En mi caso, lo que yo podría decirles a todos y los que están viendo, sobre todo jóvenes, es que puedan... En mi caso, yo probaba todas las drogas. O sea, lo que se me atravesara, yo lo probaba. Entonces, como que, sobre todo en la juventud, tú estás muy, ¿cómo se puede decir? Muy dispuesto a probar todas las cosas. Entonces, si pruebas el tequila, pruebas el trago, el perico, el tusi, cualquier tipo de droga, como que yo todo lo que viniera probaba. O sea, no me importaba qué reputación tuviera la droga, lo importante era experimentar. Y lo que yo les puedo decir, experimenten con Dios. Eso fue lo que yo hice, darme esa oportunidad. Y bueno, he probado tantas cosas. El primer contacto que yo tuve con la Biblia fue un separador que me entregó Joana. Yo era el jefe de ella, Joana es actualmente mi esposa, que fue mi líder, la que me ganó
me discipuló. Eso es para otro podcast. Pero ella me entregó un separador y estaba con este proverbio que está en Proverbios 3:5 y dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Yo nunca había leído la Biblia. Nunca había tenido contacto, pero cuando leí esto y sobre todo el último verso que dice: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, era lo que yo necesitaba. Cuando ella me lo entregó era una mañana y toda la noche había estado mal, o sea, me había drogado, bueno, lo mismo que les contaba porque era así todos los fines de semana. Y llevábamos solamente como un mes trabajando, yo era el jefe de ella, así que no nos conocíamos. Y cuando ella me lo entregó, yo dije, pero tan paila estoy que se da cuenta que para entregarme esto, yo no lo entendía, pero cuando lo leí, en la última parte decía que era como refrigerio para mis huesos. Y los que han estado en la droga, en guayabados, trasnochados, saben cómo uno se siente con esa doble vida en la mañana, que tú tienes que aparentar, tienes que te vean bien, pero que en el fondo... La consecuencia del día después. Tal cual, y yo me sentía con mis huesos, con un dolor que yo no podía explicar. Y cuando yo leí esto que decía que sería medicina para mis huesos, yo dije, yo tengo que probar hacer las cosas que no he podido hacer solo, intentarlas con Dios. Eso fue lo que hizo. Y pues yo les diría de pronto a los que estén pasando por este tema, prueben con Dios. Prueben con Dios. Han probado tantas cosas, se han dedicado a visitar tantos lugares, a estar con tantas personas. Pero si usted le da la oportunidad al Señor, Él se va a encargar de hacer lo que dice este proverbio, que va a enderezar nuestros caminos. Fue lo que hizo con mi vida, enderezó mi vida, cambió todas las cosas que tal vez yo pensé que ya no iba a alcanzar. Yo pensaba que iba a morir drogadicto, alcohólico, y Dios fue el que cambió todo. Fue lo que él que lo hizo, no fui yo. Y bueno, yo creo que ya llegando como al fin, increíble escuchar sus historias, porque son historias reales que pueden estar viviendo ustedes. Y es increíble cómo decir, ok, cómo ser un olor fragante. Y para mí el olor que la Biblia enseña de esta mujer que tenía una vida destrozada, no lleguemos a cuál punto, pero ella dijo, mi solución es rendirme. Ella tenía todo guardado en un frasquito, porque es una historia muy, muy conocida, pero dice que ella, cuando vio a Jesús, dijo, todo lo que yo había planeado, lo que yo había soñado, lo que yo había guardado acá, no hay otro lugar a donde yo lo quiera dejar, que es en los pies, es delante de Jesús. Cuando tú te rindes delante de Jesús, tú le dices, Jesús, no hay una vida que yo quiera vivir sin ti. No hay una vida que yo pueda vivir sin ti. Y es increíble porque ella lo rompe y dice la Biblia que ese lugar se llenó de un perfume y que dice Jesús que eso le agradó a Jesús, que fue un perfume de olor grato que llegó al corazón de Dios. Yo siento que el olor más agradable es cuando yo digo no puedo solo, es la humillación, es el pedir ayuda. Y estas herramientas y esto que te estamos diciendo es, no te sientas mal si estás pasando una lucha en tu mente, una adicción, sino lo peor que puede uno sentirse es seguir ahí. Lo mejor es tomar, como dijo el hijo pródigo, me levantaré e iré al lugar a donde voy a encontrar solución, y es la casa de mi Padre. Así que yo les diría, vamos a la casa del Padre, vámonos a los pies, rompámonos y que el Señor haga con nosotros lo que Él sabe hacer mejor, que es restaurar. Y claro, igual, si te están llevando todas las cosas, así como lo decía Andresito, la juventud dice todo, me puedo arriesgar, yo me arriesgo a todo, lo que sea, a mí nada me queda grande. El arriesgarse significa tomar un riesgo, y es un riesgo que trae una consecuencia con la que después tú puedes luchar. Pero si tú quieres ver algo que nunca has visto, hoy te digo, atrévete a hacer algo que nunca has hecho, ríndete delante del Señor, y mira que todas las cosas pueden llegar a un punto que Él sí puede hacer. No hay nada que le quede grande a Él, primero que todo. Segundo, yo creo que lo que dices tú, junto con lo que han dicho nuestros invitados, sí podemos ser un olor fragante delante de Él, porque igual lo que Él quiere hacer de nosotros es que con su espíritu yo empiece a arder. Yo soy como una vela,
y si yo puedo encenderme y también dar un olor, necesito algo de él, algo de parte de él para que yo pueda hacerlo. Así que muy, 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 muy pendiente, muy atento, porque lo que Dios quiere hoy decirte a ti es precisamente eso. Hay una solución. Si algo huele mal, ve al lugar donde te puedes rendir para que huela de una forma diferente. Y ya para despedirnos, qué importante es no te quedes callado, denuncia. Y por eso habla. Va a aparecer un código para que tú puedas, si necesitas ayuda, búscala. Acá estamos, es un lugar de personas que hemos sido restauradas, que hemos pasado por las manos de el que no juzga, ¿no? El que pudiendo dijo, no, yo te amo, yo restauro. Y qué lindo es que tú puedas ver si te identificaste con alguna de las cosas que dijimos acá. Necesitas ayuda y dices, ¿a quién le digo? O sea, en mi casa no lo puedo hacer, no he podido hablar, habla con tus líderes o busca ayuda, porque estamos acá para decirte si hay un camino, si hay libertad para ti. Bueno, tú que te conectaste con este podcast, si necesitas ayuda, escríbenos a través de este código QR, pero también tenemos otros podcasts que pueden ayudarte. O si conoces de alguien que necesite ayuda, puedes mirar ahí, también te los sugerimos, puedes explorar todos los que están acá en Somos Uno y esperamos que sean de gran ayuda para ti. Estamos para ayudarte, pero si nosotros que somos humanos te decimos estamos para ayudarte, hay alguien en el cielo que dice estoy para hacerlo y él sí tiene un verdadero poder. Así que no te pierdas el siguiente podcast y nos vemos pronto.